¿Y si te dijera que la verdad sobre Jesús estaba incompleta? ¿Qué pasaría si existiera un mensaje poderoso y liberador? Un evangelio oculto que fue deliberadamente suprimido de la historia de la fe cristiana. Un mensaje que contenía las enseñanzas divinas que jamás se escuchan desde el púlpito, ni se imparten en los templos. Un mensaje sagrado que se consideró demasiado peligroso para ser revelado al mundo. Imagínalo. Un antiguo manuscrito censurado, quemado, con páginas desgarradas y oculto en las sombras durante siglos, no por enemigos de la fe, sino por los propios líderes religiosos. Un secreto tan profundo y revolucionario que la propia Iglesia prefirió sepultarlo bajo capas de dogmas y doctrinas humanas. ¿Por qué harían algo así? Hoy descubrirás lo que muchos llaman el Evangelio prohibido de Jesús, un texto oculto y rechazado, quizás porque revela una conexión directa entre el ser humano y lo divino, sin intermediarios, sin estructuras de poder, sin temor. Una revelación espiritual que apunta a una fe más íntima y auténtica. Una fe que podría liberar, pero también desestabilizar todo lo construido alrededor del nombre de Cristo. Este Evangelio no se encuentra en tu Biblia tradicional, no se proclama en los cultos, pero existe. Y hay registros históricos que lo prueban, textos hallados en cuevas, sellados en urnas, protegidos por monjes y olvidados por generaciones. Algunos fueron catalogados como herejía, otros simplemente ignorados. Pero, ¿por qué estas palabras de Jesús se consideraron peligrosas? ¿Qué había en ellas que amenazaba tanto la estructura de la Iglesia? La respuesta puede estar ligada a una razón: el control. Porque donde hay una verdad liberadora, también hay resistencia. Donde hay luz, la oscuridad se agita y esta luz estuvo oculta. Este video no trata de especulaciones baratas, sino de registros reales. Se trata de manuscritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y tantos otros que revelan una faceta de Jesús que tal vez nunca hayas conocido. Una faceta más cercana, más íntima, una voz que habla directamente a tu espíritu, sin filtros, sin máscaras, sin manipulación. Entenderás por qué algunas frases de Jesús fueron consideradas tabúes y por qué hasta el día de hoy los líderes religiosos prefieren mantener estos textos alejados de los ojos del pueblo, revelaciones ocultas para los cristianos. Sí, porque no todo fue revelado y no todo lo que se reveló nos llegó intacto. Lo que verás a continuación puede cambiar para siempre la forma en que miras la Biblia y tu fe. Esta historia comenzó hace casi 2000 años, pero sus consecuencias han resonado hasta el día de hoy. Y aunque muchos prefieren la comodidad de lo conocido, tú estás aquí porque sientes que hay algo más allá, algo más profundo, algo que estuvo oculto, pero que ahora sale a la luz. ¿Estás listo para descubrir qué han intentado borrar de la historia sagrada? Entonces, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la revelación de un secreto que la Iglesia mantuvo en las sombras. Y esto es solo el principio, Pero antes de seguir esta poderosa revelación, quiero hacer una invitación especial. Si sientes que hay algo en tu fe que aún está velado, si has tenido la sensación de que no todo ha sido revelado, escribe ahora en los comentarios. Quiero saber qué estuvo oculto. Sí, escribe. Esta es una declaración espiritual, una forma de posicionarte ante Dios diciendo: Señor, quiero ver más allá. Quiero tu verdad completa sin importar el costo. Oraremos juntos por esto. Cada comentario será leído con reverencia. Estamos formando aquí una comunidad de buscadores de la verdad. Personas que no se conforman con lo superficial, que tienen sed de revelaciones divinas olvidadas y silenciadas, borradas de la historia, pero que ahora resurgen. Deja un me gusta en este video si esto ya está tocando tu corazón. Esto ayuda a YouTube a comprender que este mensaje necesita llegar a más personas. Y si aún no te has suscrito al canal, presiona el botón rojo ahora mismo, porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos y también en los próximos videos va más allá de lo que imaginaste. Ahora retrocedamos en el tiempo. Mucho antes de que la Biblia tal como la conocemos fuera compilada, circulaban docenas, quizás cientos, de relatos sobre Jesús entre los primeros seguidores. Escritos que hablaban no solo de milagros, sino también de enseñanzas secretas, conversaciones privadas, visiones espirituales y mensajes que no fueron aceptados en los concilios oficiales. Estamos hablando del primer, segundo, tercer siglo, tiempo de persecución, donde seguir a Jesús significaba arriesgar la propia vida. En ese momento, los cristianos se reunían en cuevas, casas ocultas y guardaban sus escritos como tesoros. Entre ellos se encontraban textos que hoy llamamos apócrifos o evangelios prohibidos, no porque fueran falsos, sino porque se consideraban inconvenientes. Pero, ¿qué había de tan inconveniente en ellos?
La mayoría de estos escritos revelan una imagen de Jesús como un maestro profundo, ¿no es así? Quien enseñó que el reino de Dios ya está dentro de nosotros, que la salvación no proviene solo de rituales externos, sino de una transformación interna, que todo ser humano lleva en sí mismo la chispa divina, el reflejo de Dios. Esta idea era demasiado poderosa, peligrosa para los sistemas religiosos de la época, porque colocaba el poder espiritual en manos del pueblo, no solo de las instituciones. Por ello, muchos de estos textos fueron rechazados, prohibidos, quemados, pero no destruidos. Los fragmentos sobrevivieron en idiomas antiguos, ocultos en vasijas de cerámica, en bibliotecas secretas, olvidados por el tiempo. Y hoy, por divina providencia, estas palabras emergen para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Continúa conmigo, porque lo que está por revelarse es el contenido real de estos textos y la razón exacta por la que la Iglesia sintió tanto temor. Y recuerda, escribe en los comentarios: quiero saber qué estuvo oculto, y comparte este video con alguien que necesite esta verdad. Ahora abramos las páginas que el tiempo y el miedo intentaron borrar. Abramos juntas estas páginas olvidadas, no con miedo, sino con reverencia, con un corazón dispuesto a acoger lo que fue dejado de lado. ¿Por qué? Para entender por qué tantos textos sobre Jesús fueron prohibidos, censurados o borrados por completo de la tradición cristiana, debemos retroceder a un momento en que seguir a Jesús era una sentencia de muerte y escribir sobre él podría costar el alma. Era el primer siglo. El mundo conocido estaba dominado por imperios, reyes y sacerdotes. El nombre de Jesús resonaba en las calles en susurros. Sus seguidores se escondían en cuevas, en catacumbas, en reuniones secretas a la luz de la lámpara. La Iglesia aún no era una institución, era un movimiento vivo y palpitante, peligroso para las estructuras de poder. Y en este escenario escribieron los primeros cristianos. Escribieron cartas, enseñanzas, relatos de milagros, visiones y conversaciones. Escribieron sobre el Jesús que habían visto, tocado, seguido. Pero no todos estos textos nos llegaron. Algunos de ellos hablaban de un Jesús que enseñaba sobre el reino de Dios, no como algo lejano, sino como una presencia interior. Un reino que no vendría con señales externas, sino que ya habitaba dentro de cada ser humano. Un Jesús que enseñaba que el camino a Dios era íntimo, personal, y que el verdadero templo no era de piedra, sino el corazón arrepentido y sincero. Textos como este, tan espirituales, tan poderosos, no encajaban con el proyecto institucional naciente. Con los años, lo que fue movimiento se convirtió en organización. Lo que fue fe se convirtió en doctrina, y para que esta doctrina se hiciera oficial, fue necesario seleccionar, elegir, cortar, silenciar. Así comenzaron los concilios, reuniones dirigidas por emperadores y obispos, que, en nombre de la unidad de la fe, decidieron lo que era o no aceptable. El más notable de ellos ocurrió en el año 325 después de Cristo, el famoso Concilio de Nicea. Allí no solo había líderes espirituales, también había intereses políticos, estrategias de poder, ansias de control. Fue en este entorno que muchos textos fueron declarados heréticos, y entre ellos se encontraban los llamados evangelios apócrifos, como el de Tomás, María Magdalena, Felipe, Judas. Cada uno de estos escritos traía una imagen de Jesús que confrontaba el sistema que se estaba construyendo. No negaban la divinidad de Cristo, por el contrario, la intensificaban, pero también señalaban algo revolucionario, que la luz de Dios ya brillaba dentro de cada persona. Que la salvación no se conquista por rituales o reglas, sino por la revelación del Espíritu, por el despertar del alma, por el conocimiento directo de la verdad. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es uno de los más antiguos y asombrosos. En él, Jesús no cuenta historias o parábolas comunes. Ofrece dichos espirituales, mensajes directos de maestro a discípulo. Allí dice: el que busca, que continúe buscando hasta que encuentre, y cuando encuentre, se perturbará, pero luego se asombrará y entonces reinará. Por encima de todo, es un llamado al despertar espiritual, no a la religión formal. Una invitación a mirar hacia adentro, no hacia afuera. A escuchar la voz de Dios no solo en las Escrituras, sino en el silencio del propio corazón. ¿Te imaginas lo que significaría este mensaje si fuera ampliamente conocido en el siglo? Significara el colapso del control religioso, porque si todos pudieran acceder a Dios directamente, ¿cuál sería el papel de los sacerdotes? Si todos portan la chispa divina, ¿para qué se necesitan mediadores?
Esa era la gran amenaza. Por lo tanto, estas palabras se consideraron subversivas y, como toda verdad peligrosa, fueron ocultadas. María Magdalena, por ejemplo, es otro personaje central en las revelaciones prohibidas. En los textos oficiales, a menudo es una seguidora lamentable, pero en los escritos suprimidos se la retrata como alguien profundamente conectada con Jesús, una discípula cercana, capaz de comprender enseñanzas que otros no entendían. En el Evangelio de María, ella informa visiones espirituales y enseña a los apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Es ridiculizada, cuestionada, silenciada. Pedro, sí, el mismo Pedro del Nuevo Testamento diría: ¿deberíamos nosotros oír a una mujer? El Salvador le habló a ella en secreto y no a nosotros. La respuesta de Leví en este Evangelio es contundente. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Este pasaje revela algo poderoso. La disputa por el control de la verdad ya existía en los primeros siglos, y muchas de las voces silenciadas eran voces que tenían algo sagrado que decir. La censura de estos textos no fue aleatoria, fue estratégica, un proyecto que tuvo como objetivo dar forma a una fe única, estandarizada y obediente, una fe que fuera un instrumento de unificación política y de dominio ideológico. Y eso es lo que garantizaron los concilios. Solo 4 evangelios fueron aprobados como canónicos. El resto fue olvidado, sepultado, quemado, perseguido, pero no todo se perdió. En el desierto de Egipto, en 1945, un campesino llamado Muhammad al-Zaman encontró una vasija de arcilla oculta entre las rocas de Nag Hammadi. Dentro había 13 códices, libros antiguos conservados durante siglos, entre ellos el Evangelio de Tomás, de Felipe, el de la Verdad y otros tratados cristianos primitivos. Este hallazgo fue uno de los más importantes en la historia de la arqueología bíblica y demostró lo que muchos ya sospechaban. Existía otra dimensión del cristianismo, olvidada, borrada, pero no destruida. Estos textos mencionan un cristianismo más místico e introspectivo, más conectado con el autoconocimiento espiritual que con la obediencia ciega. Un Jesús que despierta, que invita a la búsqueda, que rompe las fronteras del templo. Un Salvador que no se limita a las reglas, sino que revela el camino al reino que ya está entre nosotros. Empiezas a entender por qué esta parte de la historia se ha ocultado, porque empodera, porque libera, porque quita el miedo y devuelve la fe pura. Fe que no se somete a las autoridades humanas, sino que mira directamente al cielo y al interior del alma. Si sientes que esto tiene sentido, si hay una inquietud dentro de ti, un deseo de ir más allá de lo que siempre te han contado, quiero invitarte a grabarlo. Escribe en los comentarios la frase "quiero saber qué estuvo oculto" o "estoy listo para la verdad oculta". También puedes usar tus propias palabras. Lo que importa es el acto de declarar esta búsqueda. Esto ayuda a que el video llegue a más personas, pero también expresa públicamente tu intención de profundizar. Esto marca la diferencia para el crecimiento del canal y para que más personas tengan acceso a estas revelaciones. Solo estamos al principio de este viaje. En el siguiente video nos sumergiremos directamente en el contenido de estos textos prohibidos, las palabras de Jesús que fueron suprimidas, afirmaciones que pueden transformar completamente la forma en que entendemos el Evangelio. Vamos juntos. La revelación apenas comienza. Estás a punto de escuchar palabras que han sido tachadas de la historia, frases que fueron catalogadas como peligrosas, pensamientos que, de haber sido preservados en los evangelios oficiales, podrían haber cambiado el curso de la fe cristiana tal como la conocemos. No hablamos de rumores o leyendas, sino de documentos reales traducidos y estudiados por historiadores, teólogos y eruditos de la fe, escritos ocultos durante siglos y redescubiertos solo en el siglo XX, revelando lo que muchos consideran el lado más íntimo, profundo y espiritual de las enseñanzas de Jesús. Y ahora, juntos, ingresaremos a uno de estos textos, el Evangelio según Tomás. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 refranes de Jesús, preservados en copias antiguas encontradas en Nag Hammadi, Egipto. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra milagros, no describe el nacimiento o la muerte de Cristo, y no habla de parábolas de la misma manera que los textos conocidos. Presenta a Jesús como un maestro de la verdad, revelando enseñanzas directamente a sus discípulos. Un Jesús contemplativo, enigmático, profundo. Un Jesús que revela no solo cómo vivir, sino también cómo despertar. Al principio del manuscrito, una frase ya nos transporta a otra dimensión.
Estas son las palabras secretas que Jesús habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Esta introducción es diferente a todo lo que ves en los otros evangelios. Aquí las palabras de Jesús no son solo registros históricos, sino enseñanzas secretas, reservadas para aquellos que querían ir más allá de la superficie. Tomás mismo es retratado como alguien que entendió lo que los otros discípulos no comprendieron. Escuchó con el espíritu, no solo con sus oídos. Uno de los dichos más impactantes, que ha sido ampliamente rechazado por los líderes de la iglesia primitiva, es el número 3. En él, Jesús dice: si tus guías te dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo te precederán, los peces del mar te precederán, pero el reino está dentro de ti y también está fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre vivo. Pero si no te conoces, estarás en la pobreza, y tú eres la pobreza. ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿A qué se refería Jesús con que el reino está dentro de ti? Esto contradice directamente la estructura externa de adoración que se ha formado a lo largo de los siglos. Este Jesús dice que el centro de la fe no está en las paredes del templo, ni en manos de sacerdotes o pastores. Está dentro de cada ser humano, dentro de ti. Es una revelación liberadora, pero también profundamente confrontadora, porque pone la responsabilidad espiritual en manos de cada uno, y tal vez sea precisamente por eso que fue silenciado. Otra controversia es la del número 70. Si sacas a la luz lo que hay dentro de ti, lo que tengas te salvará, pero si no lo tienes dentro de ti, lo que no tengas te destruirá. Aquí Jesús habla de un renacimiento espiritual, de sacar una verdad interna, algo que está oculto, pero que si se revela, transforma, mientras que si permanece cubierto, consume. Este tipo de lenguaje místico y simbólico, que habla directamente a la conciencia y al espíritu, molestó profundamente a los teólogos que deseaban una doctrina clara y objetiva bajo control. Un cristianismo institucionalizado no podía permitir que cada persona accediera a lo sagrado directamente. Necesitaba jerarquía, necesitaba intermediación, y ese tipo de mensaje no lo permitía. No es coincidencia que muchos estudiosos afirmen que el Evangelio de Tomás está más cerca de una tradición contemplativa que de una religión organizada. Está más cerca del silencio del corazón que del púlpito, más cerca de la escucha interna que de la liturgia, más cerca del misticismo cristiano que de la ortodoxia romana. Y esto, para una iglesia que buscaba unidad y autoridad, era inaceptable. Pero, ¿qué más nos muestra el Evangelio de Tomás sobre Jesús? Revela así a un maestro que constantemente desafía la percepción común. Un guía que enseña que ver el mundo tal como es, sin filtros, es un acto de liberación. Entender la verdad no es memorizar dogmas, sino reconocer la luz que habita en nosotros. En uno de los extractos más provocadores, Jesús dice: yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo salió de mí y el todo vino a mí. Levanta una madera, allí estoy. Levanta una piedra, allí me encontrarás. Esta declaración apunta a una presencia divina que trasciende el templo. Una presencia que está en todo, en la materia, en la creación, en el espíritu. Es el tipo de revelación que no se puede contener en libros o sistemas. Rompe con la lógica institucional, por lo tanto, durante siglos fue considerada herejía. Es importante recordar que el Evangelio de Tomás no estuvo solo. Otros textos prohibidos traen ideas similares. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla del matrimonio espiritual. María Magdalena describe visiones e instrucciones dadas directamente a ella. El Evangelio de Judas retrata a Judas no como un traidor, sino como alguien que obedeció un llamado superior, participando en un plan divino. Estas son perspectivas que no anulan el Evangelio tradicional, sino que lo expanden. Muestran capas olvidadas de la fe, dimensiones eliminadas, luces que estuvieron ocultas, y ahora que regresan despiertan preguntas. ¿Por qué no nos contaron? ¿Por qué se enterraron estos textos durante tanto tiempo? ¿Qué más pudo haber estado oculto a lo largo de la historia? Estas preguntas no son peligrosas, son sagradas, porque toda fe viva comienza con la búsqueda, con la inquietud, con el coraje de mirar lo que fue dejado de lado y preguntar: ¿y si es cierto? ¿Y si este Jesús más profundo, más íntimo y más consciente es justo lo que muchos nunca han conocido? Si has llegado hasta aquí, esto no es una coincidencia. Algo dentro de ti reconoce esta verdad. Tal vez aún confundida, tal vez aún fragmentada, pero es una chispa. Y toda revelación comienza así. Ahora quiero hacerte una invitación importante.
Si alguna parte de este video te ha tocado especialmente, escribe en los comentarios. Puedes escribir con tus propias palabras o usar frases como «Quiero saber qué se borró de la historia», «Estoy listo para la verdadera enseñanza de Jesús», «Que se revelen los evangelios ocultos». Lo que viene a continuación es una conexión directa entre estas enseñanzas ocultas y las profecías sobre el fin de los tiempos. Un vínculo entre lo que se borró y lo que está por revelarse. Continuemos. Lo que acabamos de ver en los textos prohibidos es más que una serie de enseñanzas olvidadas. Es una amenaza directa a todo lo que se ha construido como doctrina institucional a lo largo de los siglos. Y si estos evangelios apócrifos sobrevivieron en silencio hasta el día de hoy, es porque su contenido incomodaba. Más allá de eso, socavaron la lógica de poder que llegó a dominar el cristianismo desde el momento en que dejó de ser una invención revolucionaria de la fe y se convirtió en una estructura de autoridad con jerarquía, dogmas y control sobre lo que se podía creer o no. Pero, ¿por qué se borraron exactamente estos textos? ¿Qué había en ellos que era tan peligroso para la iglesia que se estaba estructurando? La respuesta radica en el tipo de fe que despertaban. Una fe sin miedo, una fe que no dependía de intermediarios. Una fe que no necesitaba templos monumentales, rituales repetitivos o calcomanías espirituales impuestas de arriba a abajo. Los evangelios prohibidos enseñaron un camino directo a lo divino. Mostraron a un Jesús que no pedía sumisión ciega, sino plena conciencia. Un maestro que no enseñó a ser adorado, sino a que sus discípulos pudieran llegar a ser semejantes a él. Para comprender que el reino de Dios está presente aquí y ahora, no atado a una postal o interpretación de las autoridades religiosas. Este tipo de mensaje es una bomba en manos de quienes buscan el control espiritual sobre las masas. Porque una persona consciente de su valor espiritual, consciente de la presencia de Dios dentro de sí misma, es una persona libre. Y una persona libre no puede ser manipulada fácilmente. Ella no se inclina ante el miedo. Ella no acepta doctrinas impuestas sin reflexión. Ella busca preguntas, se siente discernir. Esto es peligroso para cualquier sistema religioso que dependa de la obediencia ciega y el temor a la condena eterna para mantener a sus fieles bajo dominio. El contraste entre los textos ocultos y las enseñanzas predominantes en los evangelios canónicos es evidente. Mientras que los evangelios oficiales hablan de seguir reglas, respetar a las autoridades, aceptar el sufrimiento como un plan divino, los textos ocultos hablan de despertar, de saber quién eres, de conocer la luz que habita en ti. En Juan 14:1, por ejemplo, Jesús dice: «El que cree en mí, también hará las obras que yo hago y las hará aún mayores». Este verso, aunque está en los evangelios canónicos, es enfatizado. ¿Por qué? Porque porta el mismo espíritu de los evangelios apócrifos, la idea de que los seres humanos tienen un potencial divino y que la verdadera fe no es pasiva, sino activa, poderosa, transformadora. En los textos ocultos esto se lleva aún más lejos. En uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Si sacáis a la luz lo que lleváis dentro, eso os salvará». Esta frase rompe con toda la estructura externa de la salvación institucionalizada. La salvación no está en un altar, no está en la boca de un sacerdote, está dentro de ti. Solo necesita ser revelada, despertada. La iglesia primitiva no pudo permitir este tipo de pensamiento. No en ese momento cuando se alió al Imperio Romano y comenzó a construir una doctrina única para unir reinos, pueblos y culturas bajo un solo patrón de fe. Tomó una narrativa que fuera fácilmente replicable, una doctrina clara, definida con reglas, castigos y recompensas. Algo para unificar, pero también para controlar. Y aquí está el punto más sensible. Los evangelios prohibidos no estaban en contra de Jesús, todo lo contrario. Lo colocaron en el centro de una espiritualidad más profunda y viva. Pero también desafiaron directamente las capas que se posaron sobre él. Tomaron el poder de las manos de los sacerdotes y lo devolvieron al individuo. Y esa es la razón por la que fueron etiquetados como herejes, porque no sirvieron al proyecto de poder de la iglesia. Además, muchos de los textos ocultos traen la figura femenina resaltada. María Magdalena, por ejemplo, no es retratada como una pecadora redimida, sino como una discípula íntima, quizás la más cercana a Jesús. En un mundo donde la estructura eclesiástica estaría dominada por hombres durante siglos, esto fue un problema. Una mujer con autoridad espiritual molestaba, aún molesta.
También es necesario considerar cómo estos textos hablan de conocimiento, no de conocimiento intelectual, sino de conocimiento espiritual interno. La palabra gnosis, que significa conocimiento, aparece con frecuencia, pero esta gnosis no se trata de sabiduría teológica o estudio de doctrina. Es el conocimiento del yo real, del Dios interno, desde el espíritu que conecta a cada persona con el Creador sin mediaciones, y eso en una estructura que quería controlar las llaves del cielo, era inadmisible. Durante siglos, los líderes religiosos lucharon contra cualquier idea que acercara lo divino al ser humano. Era más seguro enseñar que Dios está distante, que es inaccesible sin la ayuda de la iglesia, mantener a las personas seguras, dependientes de confesiones, penitencias, bautismos y misas para asegurar la salvación, más conveniente para mantener una población espiritual, pero obediente. Pero los evangelios olvidados decían lo contrario. Decían que el Padre está más cerca que el aire que respiramos, que el reino no vendrá de afuera, sino que surgirá desde adentro. Que esa luz ha estado en nosotros desde el principio y que la tarea del verdadero discípulo es hacer que esta luz brille con conciencia. Todo esto era demasiado subversivo para esa época. Textos como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe, el de Real, fueron rechazados, ocultos, etiquetados, y durante muchos siglos casi nadie tuvo acceso a ellos. Hasta que el tiempo, como un guardián silencioso de la verdad, comenzó a revelarlos nuevamente a través de descubrimientos arqueológicos, traducciones recientes, análisis académicos. Todos contribuyeron a sacar a la luz lo que fue borrado, pero ahora no por las manos de los líderes religiosos, sino por las manos de buscadores hombres y mujeres que, como tú, quieren más que repetición, quieren revelación, quieren ir más allá de lo permitido. Después de todo, ¿cómo podemos creer realmente si no sabemos todo lo que se ha dicho? ¿Cómo seguir a Jesús completamente si tal vez solo nos mostraron una parte del camino? Si estás escuchando aquí, probablemente sientes que hay algo en esta búsqueda que resuena contigo. Y resuena porque esta voz todavía vive, tal vez amortiguada, pero viva. Y eso es exactamente porque este contenido ha sido borrado, porque todavía tiene poder. Poder para liberar, poder para cuestionar, poder para revelar. Ahora, si alguna de estas palabras te tocó, si alguna de estas verdades ocultas encendió una luz en ti, quiero que lo expreses en los comentarios. No porque YouTube requiera engagement, sino porque declarar la búsqueda también es parte del viaje. Puedes escribir: quiero vivir la fe más allá de la doctrina. Estoy listo para ver la luz que ocultaron. Que las palabras olvidadas de Jesús salgan a la luz. El viaje aún no ha terminado. Prepárate para lo que viene después. Lo que se borró de los ojos del mundo también causó efectos invisibles, pero poderosos en el plano espiritual. Porque no se trata solo de palabras ocultas, textos censurados o páginas desgarradas. Lo que ha sido suprimido a lo largo de los siglos representa algo mucho mayor: la negación consciente de una verdad espiritual capaz de liberar, sanar e iluminar. Cuando el conocimiento divino se amortigua, cuando las enseñanzas que podrían llevar a las almas a la luz quedan enterradas bajo el peso de la conveniencia institucional, se crea una ruptura no solo histórica o teológica, sino espiritual. Es necesario comprender esto claramente. No estamos hablando de una simple manipulación doctrinal. Estamos hablando de una guerra silenciosa pero brutal. Una guerra espiritual entre la verdad revelada y la mentira institucionalizada, entre lo que Jesús realmente enseñó y lo que se ha reinterpretado a lo largo de los siglos para servir a los intereses de los hombres. Cuando la verdad está oculta, el espíritu humano se vuelve vulnerable. Y cuando una multitud de almas camina en fe sin acceso total a la luz, el resultado es una especie de esclavitud espiritual disfrazada de salvación. La ocultación de los evangelios apócrifos, de lo prohibido, de lo dicho por Jesús. Los textos que hablaban sobre la luz interior, sobre el autoconocimiento espiritual, la libertad del alma, no solo la teología empobrecida, han creado con el tiempo una estructura de dependencia espiritual. Una fe basada en el miedo al infierno, la sumisión a los líderes religiosos, la aceptación de una sola verdad que no podía ser cuestionada. Cuando la espiritualidad se convierte en control, se pierde algo esencial. Y lo que se pierde no es solo información, es autoridad interior. Se pierde el sentido de responsabilidad personal del viaje espiritual en sí. Si pierdes la capacidad de escuchar a Dios dentro de ti, el discernimiento se pierde entre lo divino y lo que es dogma. Y en este vacío dejado por el silencio impuesto,
surgen las falsas certezas. Reglas frías, obligaciones mecánicas, penitencias inhumanas, culpas infinitas surgen, sistemas enteros que no liberan, solo retienen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos sinceros y devotos rezan durante años y aún se sienten vacíos? ¿Por qué tantos que dicen creer en Dios viven con miedo constante, dudas sofocadas, culpa disfrazada de arrepentimiento? La respuesta puede estar en este impacto invisible, pero profundo, de la eliminación de la verdad. Porque lo que fue ocultado a la humanidad no era solo texto, era luz, era poder espiritual. Fue una llave que abre el corazón y desgarra el velo de las mentiras. Cuando se suprime una verdad espiritual durante siglos, el mundo espiritual responde: hay un desequilibrio. Y este desequilibrio permite el surgimiento de fuerzas que se alimentan de la ignorancia, la confusión, el miedo. Esta es la batalla espiritual en su forma más sutil y peligrosa, porque no es solo entre ángeles y demonios, sino entre el espíritu de discernimiento y el espíritu de ceguera, entre la revelación divina y la mentira disfrazada de doctrina, entre el aliento del Espíritu Santo y el ruido de la tradición humana. Y en este campo de batalla, la mentira no se presenta con cuernos o capa negra. Viene vestida de autoridad, de títulos, de tradición, de estructuras centenarias que dicen representar a Dios, pero a menudo se han apartado del espíritu original de Jesús. Una mentira espiritual bien construida puede durar siglos, puede ser defendida por miles y aún así ser una mentira. Y la única fuerza capaz de romperla es la luz de la verdad que confronta. Porque sí, la verdad espiritual no solo libera, también confronta el orgullo de aquellos que se creen sabios. Confronta la comodidad de una fe que no requiere persecución. Confronta los sistemas que se benefician de la culpa de los demás. Confronta a los líderes que se posicionan entre el pueblo y Dios como si fueran necesarios. Pero también cura, también restaura, también despierta. Y así, durante tanto tiempo se ha luchado con tanta violencia. Jesús mismo dejó claro que esto sucedería. En Mateo 23, denuncia a los líderes religiosos de la época, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar». Esta crítica, aunque dirigida a lo religioso de su tiempo, resuena a lo largo de los siglos. ¿Cuántas veces los líderes espirituales, en nombre del orden o la tradición, impidieron el acceso directo al reino? ¿Cuántas veces han ocultado la verdad a pesar de saberla? El impacto espiritual de ocultar estas palabras de Jesús no puede medirse solo con argumentos. Se manifiesta en generaciones enteras de cristianos desconectados de la esencia de la fe, en personas sinceras que han aprendido a creer en un Dios lejano, punitivo e inalcanzable, en almas que, en lugar de ser llevadas a la luz del autoconocimiento espiritual, se les enseñó a obedecer sin comprender, luego sin preguntar, a temer en lugar de amar. Pero Dios no está en silencio. La verdad nunca muere. Puede ser sofocada, congestionada, ignorada, pero nunca destruida. Y así, incluso después de siglos de silencio, estas palabras resurgen. Porque hay un movimiento espiritual sucediendo, un despertar, una inquietud que se apodera de los corazones de aquellos que ya no están satisfechos con explicaciones superficiales, con fórmulas enlucidas, con rituales repetidos. Esta inquietud no proviene del azar, viene del Espíritu. Es un llamado, y este llamado no es a abandonar todo lo aprendido, sino a profundizar para redescubrir, para separar lo que es la verdad viva de lo que es la tradición muerta. Es para finalmente escuchar la voz del Espíritu dentro de ti. No solo la voz del predicador. Esta es la gran guerra espiritual de nuestro tiempo. Rescatar la conexión directa con Dios sin mediadores, rompiendo la mentira institucionalizada que dice que no eres digno, que no puedes escuchar, que no puedes entender. Esto es control. Esto es religión, pero no es evangelio. El verdadero evangelio, lo que estaba oculto, es una invitación a la libertad espiritual, un llamado a la lucidez de la fe. Dice: tú puedes. Eres un templo, eres la morada del Espíritu. El reino está dentro de ti. Estas palabras fueron borradas porque pusieron en manos del individuo lo que durante siglos se centró en manos de unos pocos. Y este es el verdadero impacto espiritual. Cuando una persona despierta, se libera, y una vez que se libera, libera a otros.
Por lo tanto, el rescate de estas palabras es más que un acto histórico o teológico. Es un acto profético, es una señal, es un movimiento de Dios para restaurar lo que se rompió, para reabrir caminos que fueron bloqueados, para iluminar conciencias que estaban inactivas. Porque cuando entra la luz, la oscuridad no puede resistir. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a ser parte de este despertar. Si algo dentro de ti ha vibrado con lo que se ha dicho hasta ahora, manifiéstatelo en los comentarios. Di con tus palabras o escribe frases como: estoy despertando a la verdad que intentaron borrar. No acepto otra fe basada en el miedo. Quiero romper con la mentira espiritual y vivir la luz de Cristo. Dado todo esto que se ha revelado, la pregunta inevitable comienza a resonar dentro de nosotros. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cuál es el verdadero impacto de saber que existieron y aún existen las palabras de Jesús, que han sido suprimidas, editadas, descartadas o simplemente silenciadas a lo largo de los siglos? ¿Cómo nos transforma esta conciencia? ¿Cómo toca directamente nuestra fe? Nuestras elecciones, nuestras creencias más profundas. Si estos mensajes ocultos son ciertos, entonces nuestra relación con Dios, con el Evangelio, con la salvación y la espiritualidad debe ser repensada con urgencia, porque ya no estamos hablando de interpretaciones o opiniones divergentes entre académicos. Nos enfrentamos a una posible revelación espiritual profunda, de que la fe que nos enseñaron puede haber sido moldeada en fragmentos, con partes elegidas y otras rechazadas, no por orientación divina, sino por decisiones humanas. Imagina lo que cambia cuando descubrimos que el reino de Dios, según las palabras directamente atribuidas a Jesús en el Evangelio de Tomás, no es algo que vendrá, sino algo que ya es. No está reservado para unos pocos elegidos, sino algo accesible para todos los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y más que eso, que este reino está en nosotros y a nuestro alrededor. Esta simple frase desmantela siglos de doctrinas basadas en la espera, en la sumisión, en la pasividad espiritual. Porque si el reino está aquí, ahora, dentro de mí, entonces mi encuentro con Dios no depende de estructuras, jerarquías o rituales. Depende de mi conciencia, mi escucha, mi disposición a mirar hacia adentro y reconocer la luz que el Creador plantó en mí. Si estas palabras son realmente auténticas, muchos de nosotros pasamos nuestras vidas buscando lo que ya vivía dentro. Buscamos en el templo, en el púlpito, en la figura del líder religioso, lo que Jesús mismo enseñó a ser accesible dentro de cada ser humano. Esto es liberador, pero también incómodo, porque exige responsabilidad. La revelación siempre nos exige algo. No viene a entretenernos, viene a despertarnos. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es: ¿nuestra fe se basa realmente en la verdad completa o seguimos una versión editada del mensaje de Jesús? Una versión adaptada y simplificada, domesticada para encajar en moldes institucionales. Cuando miramos los evangelios canónicos, no vemos referencia directa a la posibilidad de que Jesús haya dado mensajes solo a discípulos específicos. Pero en los textos apócrifos parece difícil. Habla con Tomás de manera reservada. Habla a María Magdalena íntimamente, entregando secretos espirituales a los listos para recibirlos. Y no es así exactamente como Dios ha actuado siempre, revelando por etapas, por niveles de profundidad, por maduración espiritual. El descubrimiento de estos viejos textos no debería causarnos miedo, debería hacernos pensar, reflexionar, revisar. Después de todo, ¿cuál es el problema al saber más profundamente lo que Jesús mismo pudo haber dicho? ¿Por qué habría tanto esfuerzo para ocultar, borrar o desacreditar estas palabras? El temor de que la verdad nos libere no es algo nuevo, acompaña a todas las estructuras de poder. Pero cuando esta verdad se refiere a nuestra salvación, nuestro propósito, nuestra esencia espiritual, el precio del silencio se vuelve demasiado alto. Y esta reflexión nos lleva a otra pregunta central. ¿Estamos viviendo una fe viva o una fe hereditaria? ¿Nuestras creencias se construyeron a partir de experiencias reales con Dios? ¿O solo se repitieron de generación en generación sin tener el coraje de examinar las raíces? Una fe viva busca, pregunta, arriesga. No tiene miedo de enfrentar los misterios. Una fe hereditaria se satisface con la repetición, con lo que es cómodo, con lo que ya ha sido aprobado por otros. El mensaje de Jesús, especialmente en las palabras que fueron suprimidas, nos llama al despertar. Y el despertar es doloroso porque nos saca de la anestesia.
pero también es maravilloso porque nos devuelve a nosotros mismos. Revela que no somos solo seguidores, sino hijos. No somos solo pecadores tratando de escapar de la condena, sino seres espirituales que llevan la respiración divina dentro de nosotros, con la capacidad de transformación, sanación, reconexión. Si lo que Jesús dijo a Tomás, a María, a Felipe es real, entonces nos llamaron a algo mucho más grande que solo asistir a un templo o memorizar versos. Nos llamaron a acceder a lo divino aquí y ahora, a romper con la ceguera espiritual y ver el reino claramente. A entender que la verdadera fe no se basa únicamente en lo que se escribió, sino también en lo que se reveló al corazón. Es imposible, después de todo esto, continuar viviendo como si nada hubiera sido expuesto. Algo cambia, algo se mueve dentro de nosotros. Es como si una semilla comenzara a germinar, y esta semilla necesita espacio, escuchar, practicar. De nada sirve saber sobre la existencia de estas enseñanzas si no se convierten en vida en nosotros. El despertar no es teórico. Es un viaje práctico diario y constante. Por lo tanto, esta revelación tiene implicaciones reales. Nos llama a revisar nuestra caminata, observando dónde ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra rendición. Nos invita a reanudar el diálogo directo con Dios sin miedo, sin filtro, sin dependencia de mediadores, abriendo los ojos espirituales para activar el discernimiento, detener el error y comenzar a buscar la verdad con humildad y coraje. Y si esto es cierto, entonces no solo estamos redescubriendo las palabras perdidas, nos estamos redescubriendo a nosotros mismos, nuestro papel, nuestro llamado, nuestra esencia divina, pues la fe que surge desde las profundidades del Apocalipsis no es endeble, sino firme, pues emana de nuestro interior y no se tambalea ante los vaivenes exteriores. Está arraigada en una vivencia personal con lo sagrado. Es ahora el momento propicio para formular las preguntas que siempre hemos llevado guardadas. Es la hora de cuestionar aquello que nos presentaron como una verdad absoluta, pero que quizás solo fue una versión limitada. Es el tiempo de fusionar la razón con el espíritu, la indagación con la plegaria, el estudio con la intuición. Solo así podremos edificar una fe que no sea objeto de manipulación, sino genuina, que no sea impuesta sino escogida, que no sea ciega sino lúcida. Y tú, que me has acompañado en este recorrido hasta ahora, podrías estar sintiendo precisamente eso. Un llamado interno, una invitación sutil pero persistente a mirar más allá de lo aparente, a indagar en las profundidades, a desenterrar lo que ha sido omitido, reavivando así la llama de la curiosidad espiritual, que tal vez el temor o la culpa han extinguido durante mucho tiempo. Si este contenido ha conmovido alguna fibra de tu ser, si te ha impulsado a reflexionar, a cuestionar o incluso a emocionarte, plasmarlo en los comentarios. Puedes hacerlo con tus propias palabras o emplear frases como: mi fe ya no puede sustentarse en retazos incompletos. Deseo conocer la totalidad de la verdad. Estoy dispuesto a despertar al Evangelio velado. Sigamos adelante. Si todo lo que hemos expuesto hasta el momento sobre los evangelios ocultos, las enseñanzas olvidadas y las verdades silenciadas es cierto, inevitablemente surge en nuestros corazones una interrogante. ¿Por qué todo esto sale a la luz precisamente ahora? ¿Por qué estos manuscritos que permanecieron escondidos resurgen de pronto tras milenios? ¿Por qué la humanidad en nuestros días está redescubriendo textos, profecías y palabras que han sido extirpados de la historia oficial de la fe cristiana durante tanto tiempo? Esto no es casualidad. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, alude a un momento concreto. Se anuncia un periodo profético en el que aquello que fue sellado se revelará. Un instante en que los velos caerán, los ojos se abrirán y nada permanecerá oculto. Este tiempo es denominado por muchos estudiosos y profetas como el tiempo del fin. Sin embargo, a diferencia de lo que mucha gente cree, este fin no representa la aniquilación total, sino la revelación, la transformación, la ruptura con la ilusión, la falsedad espiritual, con el engaño religioso que ha encadenado a innumerables generaciones a una fe superficial y manipulada. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, encontramos la siguiente profecía. Mas tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo postrero. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto es de gran relevancia. Daniel recibe la instrucción de sellar palabras y ocultar visiones, pero con la promesa de que en el momento oportuno estas verdades emergirían.
Este tiempo, según el propio texto, estaría caracterizado por una carrera desenfrenada por el conocimiento, por desplazamientos, por una multiplicación del saber. Estamos presenciando esto hoy ante nuestros propios ojos. Jamás en la historia de la humanidad hemos tenido un acceso tan vasto a la información. Nunca tantos documentos ancestrales, textos olvidados y fragmentos espirituales perdidos han sido recuperados a tal velocidad. Nunca tantas personas de distintas culturas y religiones han comenzado a sentir simultáneamente una profunda inquietud, un anhelo de despertar, una sensación casi inexplicable de que algo grandioso está a punto de manifestarse. Esto no es meramente un avance tecnológico, es el cumplimiento de una profecía. En el Apocalipsis, capítulo 10, el apóstol Juan narra un momento sobrecogedor. Un poderoso ángel desciende del cielo con un libro abierto en su mano. Este libro, según la visión, antes estaba cerrado, pero ahora, en el tiempo final, se está abriendo. A Juan se le indica que lo ingiera. El ángel le advierte que será dulce en su boca, pero amargo en su estómago. La dulzura de la revelación y la amargura de la responsabilidad. La luz que trae consigo el peso del conocimiento. Esta imagen nos muestra que la manifestación profética no será neutral, sino intensa, divisoria, confrontacional. Y la pregunta que debemos plantearnos ahora es, ¿qué sucedería si estuviéramos viviendo precisamente este momento? ¿Qué pasaría si las profecías ya no fueran proyecciones hacia un futuro lejano, sino descripciones de procesos que ya están en curso? ¿Qué si esta inquietud que sientes, este impulso por investigar, esta necesidad de salir de la rutina y sumergirte en las profundidades, es una señal de que el Espíritu ya está derramando algo nuevo sobre la tierra? Y si, en lugar de esperar pasivamente el final, debiéramos asumir que ya ha comenzado, no como una destrucción apocalíptica, sino como una revelación acelerada. Jesús, al enseñar sobre las señales de los tiempos, dijo algo que merece ser recordado aquí. En Lucas capítulo 8, versículo 17, declara, «Porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de saberse, y de venir a luz». Esta frase no es solo una advertencia moral, sino una declaración profética, un aviso de que el ciclo del silencio está llegando a su fin. Se revelará todo lo que ha sido sepultado, suprimido, manipulado o tergiversado, no por voluntad humana, sino por decreto divino. Este es el instante en que lo oculto emerge, en que regresan los evangelios olvidados, en que los hijos de Dios que yacían inactivos comienzan a despertar, en que el Espíritu habla con claridad, en que las estructuras religiosas que se nutren del miedo comienzan a desmoronarse al no poder sostener más la verdad viva que emana de las personas. El apóstol Pablo también se refirió a este proceso. En Romanos capítulo 8, versículo 19, escribe, «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios». Esta manifestación no es meramente celestial o escatológica, es espiritual, aquí y ahora. Es cuando los hijos de Dios reconocen su identidad, despiertan su luz interior y asumen el rol que les fue arrebatado durante siglos de control religioso. Hablamos de una generación que rompe con la fe hereditaria para adentrarse en una fe despierta, de una iglesia invisible que se manifiesta no con símbolos ni con instituciones, sino con conciencia, una generación que se niega a aceptar que todo ha sido revelado cuando aún hay mucho sellado, que no se conforma con las versiones oficiales de la historia cuando los manuscritos ocultos claman por atención, que comprende que el fin no es el colapso, sino la revelación de lo que se ha guardado para el momento adecuado. ¿Y si este tiempo es ahora? ¿Y si has nacido precisamente en esta generación, porque tu alma fue destinada para este instante específico del plan divino? ¿Y si el hecho de que estés viendo este video, escuchando estas palabras, sintiendo este llamado silencioso en tu interior, es parte de algo mucho más grande? Algo que los antiguos profetas vislumbraron en visiones, pero que no pudieron vivir. Algo que tú estás comenzando a experimentar. Esta es la conexión con el futuro. La comprensión de que el futuro profetizado ha comenzado. De que las palabras selladas se están abriendo, de que se está encontrando el evangelio perdido, de que la verdad olvidada está siendo restaurada, de que quienes dormían están despertando, y tú eres parte de ello. Por lo tanto, si este contenido te ha tocado de alguna manera, si has sentido que no estás solo en esta búsqueda, escribe en los comentarios una frase que refleje tu despertar. Puedes hacerlo con tus propias palabras o escribir, «Estoy viviendo el tiempo de la inauguración». Ya no acepto la fe del silencio. Quiero que la verdad sea revelada.
Lo que ha estado oculto vuelve a la luz y yo quiero verlo. Escribe y deja tu registro. Esto ayuda a otras personas a saber que no están solas en este viaje. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento oportuno. Lo que vendrá a continuación profundizará aún más en las conexiones entre lo que se ocultó en el pasado y lo que se está revelando ahora ante nuestros ojos. Vamos, la revelación continúa. Hemos llegado a un punto en el que ya no es posible retroceder sin sentir el peso de la duda y el impulso de la conciencia. Todo lo que se ha revelado hasta ahora, los textos olvidados, las palabras de Jesús que han sido omitidas, las manipulaciones históricas, las verdades ocultas bajo los escombros del tiempo, nos impulsan hacia un lugar de reflexión profunda, una reflexión que no es meramente intelectual, sino espiritual. Una reflexión que no se trata solo de lo que sabemos, sino de lo que tenemos el coraje de enfrentar. Y entonces surge la pregunta inevitable, quizás la más crucial de todo este viaje. Si descubrieras que parte del mensaje de Jesús fue deliberadamente ocultado, ¿tendrías el valor de creerle? No solo escucharlo, no solo considerarlo, sino realmente creerlo. Si estas palabras borradas desafiaran todo lo que siempre te han enseñado, si rompieran con lo que se predicaba desde los púlpitos, si se enfrentaran a la tradición en la que fuiste criado, ¿seguirías teniendo el coraje de aceptarlas como la verdad? Esta pregunta nos paraliza porque nos obliga a confrontar un conflicto profundo, el conflicto entre la fe y la tradición, entre la verdad revelada y la comodidad de la doctrina aprendida, entre el llamado del espíritu y la seguridad de la estructura. Y para muchos este es el punto más difícil, ya que es mucho más fácil seguir creyendo lo que siempre nos han dicho, lo que ya está preformateado, lo que todos aceptan. Pero seguir la verdad no siempre es fácil, no siempre es cómodo y casi nunca es popular. Jesús mismo lo dejó claro en sus palabras. Dijo que el camino es estrecho, que pocos lo encuentran, que la verdad divide a las familias, que su mensaje no traía paz, sino espada. Estas palabras no son alegóricas, son una realidad espiritual, porque la verdad, cuando llega, obliga al alma a elegir. Obliga a mirar hacia adentro y asumir lo que realmente deseas vivir. Obliga a hacer preguntas que nadie quiere responder. Y esta es, quizás, la parte más difícil de este viaje. Contemplar la posibilidad de que gran parte de lo que nos enseñaron estuviera, al menos, incompleto. ¿Cuántas veces aceptamos discursos prefabricados solo porque provienen de alguien con autoridad? ¿Cuántas veces ignoramos la voz del corazón por miedo a ser tildados de rebeldes o confusos? ¿Cuántas veces sofocamos las preguntas internas para evitar conflictos externos? La verdad es que muchos viven una fe que no ha sido elegida, sino heredada, una fe moldeada por el entorno, la cultura, la religión institucional, pero no por la revelación personal. Y aquí reside el punto central. La fe auténtica no puede ser delegada, no puede ser impuesta, no puede ser automatizada. La fe verdadera nace del encuentro con la verdad, de la confrontación con lo invisible, del coraje de mirar la luz, incluso si ésta deslumbra inicialmente nuestros ojos. La fe viva no teme empezar de nuevo. Reaprender, despojarse de la cáscara para encontrar el núcleo. Y es este tipo de fe lo que Jesús pareció enseñar tanto en las palabras que nos legó como en aquellas que intentaron ocultar. Entonces, la pregunta sigue resonando en nuestro interior. ¿Estamos preparados para la verdad o simplemente deseamos la parte cómoda? ¿Estamos dispuestos a revisar todo si es necesario? ¿O estamos tan aferrados a las formas que ya no podemos ver la esencia? Estamos listos para vivir una espiritualidad que pueda apartarnos del rebaño, pero nos sitúe a los pies del Maestro. Esta es una decisión que nadie puede tomar por ti. Ni un pastor, ni un maestro, ni un teólogo. Porque la búsqueda de la verdad no puede ser colectiva, es personal. Y por mucho que existan caminos comunes, cada viaje es único. Cada despertar tiene su propio tiempo. Pero hay un punto común para todos aquellos que transitan este nuevo camino. La sensación de que algo está incompleto. Falta algo, y este algo no se llenará con rituales, dogmas o repeticiones. Se llenará con la verdad que se libera. Y es precisamente aquí donde muchos se bloquean, porque la libertad espiritual asusta, arrebata el control de los demás y te lo devuelve. Requiere responsabilidad, discernimiento, escucha y, sobre todo, requiere desapego. Desapego del orgullo, de las certezas, de las estructuras. Y esto
Para quienes dedicaron sus vidas a creer que interrogar era un pecado, representa un desafío mayúsculo. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos. Si Jesús mismo fue rechazado por los religiosos de su tiempo, ¿por qué creeríamos que la verdad sería aceptada sin resistencia hoy? Si los profetas fueron perseguidos por traer revelaciones que confrontaban el sistema, ¿por qué pensaríamos que la revelación siempre sería pacífica, fácil, sin conflictos? No. La verdad no complace a todos. La verdad te incomoda. La verdad agita donde hay estancamiento. La verdad desenmascara lo que se ha congregado convenientemente y por eso es tan temida. Pero es precisamente por eso que es necesaria, porque solo la verdad cura, solo la verdad transforma, solo la verdad reconecta al ser humano con su origen divino. Y esta verdad, por mucho que intenten ocultarla, está regresando en forma de manuscritos redescubiertos, en forma de inquietudes espirituales, en forma de videos como este, en forma de susurros interiores que claman por ser escuchados. La verdad se levanta como un río que rompe el dique, como una luz que atraviesa la densa cortina de la tradición. Y cuando llega, no hay forma de fingir que no la has visto. No hay forma de regresar al punto de partida. Solo queda la decisión, seguir o retirarse. Pero seguir la verdad es como seguir a Jesús. No siempre será fácil, no siempre será claro, pero siempre estará vivo, siempre será real y siempre será transformador. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior ha comenzado a responder. Ya está diciendo que sí, que es el momento de ir más allá, que ya no puedes vivir con fragmentos, con doctrinas editadas, con una fe empaquetada. Y si esto resuena contigo, quiero invitarte a escribir tu declaración en los comentarios. Algo que demuestre al mundo y a ti mismo que estás listo para este nuevo tiempo. Puedes usar frases como: estoy listo para enfrentar la verdad, incluso si cambia todo. Mi fe necesita la revelación completa, las versiones sin editar. Ya no acepto vivir una espiritualidad superficial. Aún hay más por revelar. ¿Y tú estás preparado para verlo? Continuemos. Después de todo, hemos transitado juntos por cada capa desvelada, por cada fragmento rescatado de la verdad que durante tanto tiempo ha sido silenciada, que es simplemente imposible retornar a lo que éramos antes. Porque cuando la verdad nos toca, incluso en pequeñas dosis, planta una semilla y esta semilla debe ser cultivada, atendida, nutrida. La verdad espiritual no se impone, se revela a sí misma, y cuando lo hace, requiere una respuesta. Entonces, ahora es el momento de preguntar seriamente: ¿qué vas a hacer con todo lo que has escuchado aquí? ¿Qué harás con la información que te ha mostrado que existen palabras de Jesús que no te llegaron? ¿Que hay enseñanzas suyas que se consideraron demasiado peligrosas para ser impartidas abiertamente? ¿Qué harás con esta nueva conciencia que te revela que la fe no necesita basarse únicamente en repeticiones, sino que puede y debe fundamentarse en la investigación, la revelación y el encuentro personal? La respuesta no puede venir del exterior, no puede venir de mí, no puede venir de nadie. La respuesta debe surgir desde tu interior. Este es el verdadero llamado a la acción. Un llamado que no se refiere a un nuevo ritual, a un cambio de congregación, a una doctrina diferente. Es un llamado para que asumas tu lugar como buscador, como alguien que se niega a vivir una fe de segunda mano, como alguien que entiende que la espiritualidad comienza cuando termina la autocomplacencia. Quizás este sea el mayor desafío espiritual de todos los tiempos, tener el coraje de buscar la verdad por uno mismo, sin depender exclusivamente de lo que te han contado, sin aceptar como absoluto lo que te han entregado para que lo asimiles. Porque si tu fe depende exclusivamente de lo que te enseñaron terceros, corres el riesgo de que no sea verdaderamente tuya. Y una fe que no se vive como una experiencia personal directa y transformadora, difícilmente podrá sobrevivir a las dudas, a las crisis, a las decepciones que inevitablemente surgen. Por lo tanto, no te limites a creer lo que te han dicho. Acude a la fuente. Relee los evangelios con otra perspectiva. Pregúntate: ¿qué hay ahí dicho que quizás nunca he notado? ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué quería realmente enseñar Jesús? No solo en las palabras que están escritas, sino también en lo que quedó fuera. Comienza a familiarizarte con los evangelios apócrifos, pero no con una mirada de recelo religioso. Lee con la perspectiva de quien desea comprender más profundamente, no solo de confirmar lo que ya sabe. Si nunca has leído el Evangelio de Tomás, comienza por él.
Léelo con calma. Absorbe cada línea. Medita en las frases que parecen enigmáticas. Permítete confrontar una imagen de Jesús que quizás nunca hayas encontrado. Un maestro que habla del espíritu, no de la institución. Una guía que te llama hacia adentro, no hacia afuera. Lee también el Evangelio de María Magdalena, de Felipe, de Judas, lee sin temor. Y luego vuelve al Nuevo Testamento. Observa cómo las piezas comienzan a encajar. Cómo lo que se ha dicho allí adquiere mayor profundidad cuando comprendes lo que fue suprimido. Pero más que leer, ora de verdad, no con repeticiones vacías, sino con preguntas sinceras. Pregúntale a Dios si hay algo más. Pregúntale al Espíritu si hay algo que todavía se te oculta y estate dispuesto a escuchar, no con tus oídos, sino con tu corazón. La verdadera oración no es un monólogo, es un diálogo. Y Dios no permanece en silencio cuando encuentra a alguien que desea escuchar. Él habla y cuando habla se revela. Investiga con mente abierta. Estudia. No aceptes dogmas sin cuestionar. Recuerda que Jesús nunca tuvo miedo de las preguntas sinceras. Siempre dio la bienvenida a aquellos que buscaban con un corazón puro. Aquellos que realmente lo siguieron fueron quienes tuvieron el coraje de preguntar, de dudar, de acercarse sin máscaras. No es un pecado querer saber más. El pecado es conformarse con lo pequeño cuando Dios tiene el todo. Es posible que te hayan enseñado a no tocar ciertos temas, a no leer ciertos libros, a no hacer ciertas preguntas, pero ahora que sabes que existen verdades ocultas, ¿cómo puedes seguir ignorándolo? ¿Cómo puedes seguir fingiendo que todo está completo cuando algo dentro de ti grita que aún hay mucho por revelar? Este grito no proviene de la rebeldía, proviene del Espíritu. Es Él quien llama. Y cuando llama no es para causar confusión, es para conducir a la luz. Y tal vez sientas miedo, miedo a equivocarte, miedo a ser engañado, miedo a salir de lo que siempre te dijeron que era correcto. Pero recuerda, el miedo es una de las herramientas más antiguas del sistema religioso para mantener a las personas en su sitio. Jesús nunca usó el miedo, usó el amor, usó el despertar, usó la provocación sagrada que saca a las personas de lo ordinario. Y si sientes esto ahora, si algo en ti está siendo tocado, es porque es hora de cambiar la forma en que te relacionas con tu fe. Este llamado a la acción no es una orden, es una invitación a crecer, a madurar espiritualmente, a salir de la superficie y sumergirte en las profundidades, a entender que la verdad no solo está en los libros, sino también en la experiencia diaria con Dios, en la escucha interna, en el silencio donde habla el Espíritu, en el coraje de deconstruir lo que se edificó en base al miedo y construir algo nuevo basado en la luz. Y si todo esto aún te parece difícil de aceptar, detente un momento y simplemente observa lo que está sucediendo en el mundo. Observa cómo cada vez más personas están despertando, cómo cada vez más buscadores están abandonando la religión institucionalizada para emprender la búsqueda de una espiritualidad real, honesta y conectada. Esto no es una moda, es un movimiento espiritual. Es el tiempo de la inauguración, y no se detendrá. Ahora bien, si esto resuena en ti, si algo en tu interior se conmueve, si esta charla ilumina aspectos que quizás ni siquiera concebías, te invito a situarte no a mi nivel, sino frente a ti mismo ante lo divino. Comparte en los comentarios lo que experimentas. Puedes expresarlo con tus propias palabras o mediante afirmaciones como: he dejado de desear una fe superficial. Anhelo la autenticidad. Estoy dispuesto a buscar la fuente original sin importar el costo. Mi indagación por Jesús no se verá frenada por el temor. Adelante, aún hay mucho por desvelar. Todo lo que hemos expuesto hasta ahora era esencial. Cada vocablo, cada indicio, cada impulso espiritual fue un peldaño que te condujo a este momento con una conciencia más receptiva, una mentalidad más abierta y unos ojos más claros, libres de la bruma de creencias impuestas. No obstante, incluso con todo lo revelado, hay una verdad que debes asimilar. El Evangelio oculto de Jesús es solo la antesala. Lo que hallamos en los textos apócrifos, en las palabras censuradas, en las páginas olvidadas y desgarradas, es tan solo la superficie de una revelación aún más vasta, profunda, delicada y para muchos más amenazante. Porque la cuestión fundamental que permanece sin respuesta completa es: ¿qué palabras de Jesús fueron extirpadas por completo? ¿Qué mensajes del propio Cristo se consideraron tan sensibles, tan subversivos, que no solo debían ser refutados, sino que literalmente debían desaparecer de los registros? ¿Qué frases fueron omitidas de las narrativas?
¿Qué diálogos fueron excluidos de los informes? ¿Qué revelaciones confió únicamente a sus allegados más cercanos y que jamás llegaron a nuestro conocimiento? Lo que se avecina es una inmersión en estas palabras secretas, en los hallazgos de papiros fragmentados, en manuscritos sepultados por siglos, en escritos considerados heréticos antes incluso de ser comprendidos. Hablamos de enseñanzas que Jesús habría comunicado en privado, mensajes dirigidos no a la muchedumbre, sino a sus discípulos más íntimos, palabras que no solo explican el reino, sino que desvelan el funcionamiento espiritual de la existencia, la finalidad del alma, la conexión directa con lo trascendente y el verdadero poder de la conciencia iluminada. Estas palabras fueron silenciadas porque no servían a los propósitos del control eclesiástico. Eran voces que liberaban al individuo de la dependencia institucional. Ellas abrieron la mente a una espiritualidad que no requería edificaciones, dogmas ni temor. Manifestaron una fe viva, orgánica e intrínseca, que no podía ser objeto de transacción ni venta. Una creencia que no se doblega ante jerarquías, pues responde directamente a lo sagrado inherente en cada ser humano. Y esa clase de fe es inmanejable. De ahí el intento de erradicar su origen. Pero, ¿cómo se perdieron estas palabras? ¿Quién decretó que no debían formar parte de la Biblia? ¿Quién ostentaba el poder de tachar, excluir o reinterpretar lo que el propio Jesús había expresado? Para desentrañar esto, debemos ir más allá de los evangelios proscritos. Debemos examinar los siglos en que la fe se convirtió en un instrumento político, donde los concilios definieron no solo las doctrinas, sino también las narrativas, donde los emperadores influyeron en las decisiones espirituales, donde los líderes religiosos optaron por la comodidad de la estructura en detrimento del desafío de la verdad. Y aún así, algunas de estas palabras han perdurado, han sido ocultadas, dispersadas en fragmentos, traducidas recientemente y ahora emergen. Son desenterradas por la arqueología, escrutadas por historiadores, pero sobre todo, susurradas por el espíritu a quienes aún poseen la disposición para escuchar. Estas son palabras que confrontan esa deconstrucción, pero que a la vez sanan, al mostrar una realidad aún más genuina, aún más profunda, aún más conectada con la esencia de lo que buscamos. En el próximo contenido audiovisual nos adentraremos precisamente en este territorio. Exploraremos las palabras reservadas de Jesús que fueron sustraídas de la Biblia. Leeremos conjuntamente fragmentos de textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena e incluso documentos gnósticos que registran diálogos entre el Maestro y sus seguidores. Conversaciones que nunca fueron predicadas desde los púlpitos, pero que poseen una asombrosa densidad espiritual. Comprenderás por qué la Iglesia temía tanto estas expresiones, no porque representaran un peligro para la salvación, sino porque resultaban peligrosas para el sistema. Te darás cuenta de cómo estas palabras resuenan con lo que tu corazón ya intuye, porque la verdad, incluso oculta, sigue vibrando, se niega a extinguirse, encuentra caminos para manifestarse, y cuando lo hace es imposible ignorarla. Hablemos de frases que alteran nuestra concepción del pecado, la salvación, el reino de Dios e incluso el propósito de la existencia humana. Veamos a Jesús no solo como el Redentor, sino como la llamada de atención de la conciencia, como aquel que vino a recordarnos lo que hemos olvidado, no solo para sacarnos del error, sino para reconectarnos con el origen. Abordaremos palabras que enseñan que el reino no es meramente un lugar, sino un estado de conciencia, que Dios no solo reside arriba, sino también dentro, que el fin de los tiempos no representa la destrucción, sino la revelación. ¿Estás preparado para esto? Porque si lo que se ha compartido hasta ahora ha estremecido tus cimientos, lo que vendrá será aún más profundo. Este es el siguiente nivel. Este es el punto donde la fe institucionalizada debe ceder el paso a la fe revelada, al evangelio no intervenido, al mensaje sin editar, a la espiritualidad no domesticada para encajar en los muros de un templo. Esta nueva fase de nuestro recorrido no se trata de mera curiosidad teológica, sino de activación espiritual. Se trata de liberar el espíritu que ha sido condicionado por tanto tiempo a obedecer sin comprender. Se trata de restaurar la conexión directa con lo divino a través de las palabras primigenias de Jesús, que la historia intentó silenciar, pero que ahora resuenan con más fuerza que nunca. Y si has llegado hasta aquí, no es una casualidad. Algo en ti. Sabes que aún hay más. Que lo que ha estado guardado por siglos está empezando a emerger ahora, en el momento preciso. Y que no basta con saberlo.
Es hora de vivir. Es hora de emprender este nuevo sendero, incluso si demanda desapego, valentía y confrontación con todo lo que antes parecía seguro. Si sientes esta llamada, este despertar, esta chispa que te impulsa a continuar, deseo que escribas en los comentarios ahora mismo. Proclama tu disposición, manifiesta con tus propias palabras o elige entre frases como: deseo escuchar las palabras que intentaron silenciar. Estoy listo para conocer lo que Jesús habló en secreto. Lo oculto será revelado y yo quiero estar despierto. Estos comentarios no son solo una muestra de compromiso, son parte de un movimiento. Cada palabra escrita allí señala la emergencia de una generación completa. Una generación que ya no se conforma con versiones diluidas de la fe. Una generación que anhela la verdad, incluso si implica la ruina de todo lo construido previamente. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque el próximo contenido abrirá una nueva puerta y necesitas tener tu mente y corazón listos para cruzarla. Asimismo, deja tu me gusta si este mensaje ha resonado contigo. Esto ayudará a que el video llegue a más personas que, al igual que tú, están despertando a una realidad espiritual que ha sido silenciada durante tanto tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo. Y lo que escuches podría cambiarlo todo.